el epitafio sin duda comunica y toda la estética de la tumba lo hace a través de lo simbólico, a través de las palabras y digamos que la persona que lo lee, porque quiero contarte que para mí realizar esta investigación fue una manera de hacer mi propio duelo. Había muerto mi madre y frente a su tumba, un poco reflexionando sobre la muerte, me hice yo las que luego fueron las preguntas de investigación, ¿sí? Entonces, como audiencia, por ejemplo, funciona en la medida en que tú lees, por ejemplo, el epitafio. Cuando ves cualquier epitafio, por ejemplo, a mí me pasó mucho con el tema de los niños, estar en las zonas donde había epitafios infantiles, para mí era supremamente duro. Y todo lo que acompañaba la estética, figuras Winnie Pooh, la tortuguita y los peluches, era para mí muy revelador, ¿no? Pero al mismo tiempo actuaba como algo que te zarandea las emociones. Y como un catalizador también, por qué no decirlo, intelectual, ¿no? Que me ponía a pensar sobre cómo procesamos y cómo actuamos frente a este tipo de fenómenos. En Colombia a veces hasta fenómenos como la muerte, que son tan trascendentales, los trivializamos. Y eso me llamó la atención porque en la tipología que hicimos de epitafios, hay unos que les denominamos humorísticos, porque a pesar de ser la muerte un fenómeno social tan duro, ¿no? Y en un país como el nuestro que ha vivido la violencia y que en este momento sigue desatada, digamos que encontrar un epitafio que diga cuidado me pisan, ¿sí? Muchos de los cuales dejaba ya escrito el fallecido, es decir, tenían un menú de epitafios. Cuando yo me muera, me imagino yo, pónganme este epitafio. Otro que encontramos en la ciudad de Bucaramanga y que el sepulturero nos contó la historia, rezaba lo siguiente, decía, por fin duerme sola. Y era la historia de una señora que en su vida tuvo varios maridos y su último marido decidió ponerle como epitafio, por fin duerme sola. Entonces fíjate que eso es algo muy típico en Colombia, ¿no? Hay un autor que me encanta que habla de la fenomenología del relajo, cómo nosotros somos buenísimos en América Latina para romper la seriedad y darle oxígeno como a la conversación. Y eso pasa también con un tema tan duro como es el de la muerte, pero pasa porque para los colombianos el chiste y el buen humor está presente hasta en temas como esos, imagínate. Eso fue curioso. Hay un epitafio en Medellín que decía, vengaré tu muerte, ¿sí? Y bueno, uno ahí dice, estamos enfermos como sociedad, ¿no? Para que un epitafio diga o hable de la venganza es porque no hemos hecho bien el duelo para el caso colombiano. Y así muchos epitafios que aludían de manera sutil a la violencia, ¿no? Entonces, digamos que ese tipo de cosas, o por ejemplo, encontrarte en la tumba de Pablo Escobar con una serie de placas como si fuera un santo que hubiera hecho milagros alrededor de su tumba. Eso llamaba mucho la atención. Botellas de aguardiente alrededor de esa tumba, o encontrarte en el cementerio de Quibdó, por ejemplo, con el ritual del chigualo o gualí, que consiste en pasar de mano en mano al bebé fallecido mientras se cantan y se entonan unos alabaos o lamentos. Entonces todos esos elementos que tú bien lo describiste ya en la pregunta de alguna manera tienen que ver con la semiótica y acompañan, digamos, el epitafio como texto y toda su simbología. Yo creo que Colombia, como tantos otros incrustados o herederos de la cultura occidental, le tememos a la muerte porque hay un componente religioso también allí que nos atraviesa.
y creo que la gente casi que tiene la muerte como un tema tabú. No, no hablemos de eso, no, ¿para qué tal cosa? No, la muerte. Entonces, efectivamente hay un miedo generalizado sobre eso. Yo siempre digo que hay que acudir a una pedagogía de la muerte no porque queramos nosotros hacer una apología de la muerte. Amamos la vida, queremos vivir, pero es importante porque con el COVID vimos que en el caso del aula de clases de la universidad, en la escuela y demás, los profesores no sabían cómo hacer el abordaje de un tema tan complejo pero tan cotidiano a la vez como la muerte. Entonces, en la medida en que hiciéramos pedagogía de la muerte, pudiéramos no naturalizarla ni normalizarla, pero sí comprenderla y estar un poquito más preparados para ese tipo de fenómenos. Todo el proceso incluso del poder mandar a hacer una lápida, el material, pero también eso revela, y lo vimos en nuestra investigación, las condiciones diversas en lo socioeconómico. Hay personas cuya lápida era bastante modesta, casi que hecha por ellos mismos con cemento. El epitafio incluía muchas faltas ortográficas y demás, pero en lo que se intentaba se veía, digamos, que todo el amor de esa familia, que de pronto ponía alguna imagen, alguna cosa, así sea de manera muy rudimentaria. Y veíamos también lápidas en full mármol, por ejemplo, con un mensaje bastante mejor elaborado, pero con menos rimbombancia de pronto en términos de lo que connotaba el mensaje mismo y su simbología. A mí particularmente me parece triste que en los cementerios de élite se haya ido perdiendo el epitafio, porque se reduce, incluso ya hay cementerios en los cuales no se pueden poner mensajes en las lápidas, sino solo el nombre del fallecido. Entonces, por eso hablamos de la despersonalización, cómo también esos elementos tan propios de la cultura se van perdiendo, ¿cierto? Y es una tristeza porque son muy reveladores de lo que somos como sociedad y de cómo concebimos la muerte y el duelo. Tiene que ver con el negocio alrededor de la muerte, tiene que ver con el que tiene el negocio, digamos, cada vez ha ido, digamos, como que imponiendo la premisa de que no hay espacio para colocar un epitafio, o entendiendo que el epitafio es algo de pronto poco elegante o muy popular, ¿sí? Porque también es cierto que hemos visto en familias de élite, y lo hemos visto en el cementerio central, por ejemplo, donde hay epitafios muy hermosos. Recuerdo yo el de Rafael Pombo, que dice muy tieso y muy majo, ¿sí? Extraído justamente de su obra, ¿no? O el de otros literatos, o el de Jaime Pardo Leal, que es un epitafio muy ontológico, donde él se autodescribe de alguna manera políticamente, y así por el estilo. Entonces, digamos que pienso yo que tiene que ver con la muerte como negocio y no tanto con la familia, porque tanto en familias que tienen más recursos como en las que tienen menos, hay siempre como una preocupación, digamos, por su fallecido, por ritualizar y por el epitafio.